El pasaje de hoy es San Marcos 7, versículos 24 al 30. Leamos juntos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y le dijo: «Sí, Señor. Pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos». Entonces le dijo: «Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija». Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Amén. ¿Cuál creen que es el mayor obstáculo que impide que la gracia de Dios venga a nuestras vidas? Cuando intentamos vivir para obtener la gracia de Dios, tendemos a pensar que elementos como la persecución externa, las dificultades del entorno, o a veces las tentaciones de Satanás, son los que bloquean esa gracia. Sin embargo, aunque estas cosas ciertamente bloquean la gracia de Dios, he llegado a pensar que el mayor enemigo no está lejos, sino que es la muralla del orgullo firmemente establecida en nuestro interior. Cuando estaba en el ejército, un superior, sabiendo que yo era estudiante de teología, me preguntó una vez: «¿Por qué crees en Dios?». Le respondí con gran fervor, compartiendo mi testimonio. Después de todo, yo era un soldado raso. Pero después de escuchar toda mi historia, lo único que dijo fue esto: «No me gusta depender de nadie, odio depender de alguien y mostrar mi lado débil». Lo que impedía que la gracia de la salvación llegara a esa persona no era la persecución externa, ni las dificultades del entorno, ni la tentación de Satanás. Era el orgullo en su interior. Aunque Dios desea derramar su gracia sobre nosotros, muchas veces, más que cualquier factor externo, es nuestro orgullo interno el que bloquea esa gracia. Por eso, San Agustín dijo una vez: «La primera virtud del cristianismo es la humildad, la segunda es la humildad, y la tercera es la humildad». Él afirma que humillarse a uno mismo es una virtud crucial para un cristiano. Y comparó el orgullo que se niega a humillarse con una montaña gigante. Advirtió que esta montaña, aunque parece majestuosa por fuera, en realidad es una cáscara vacía sin cimientos, incapaz de contener la gracia de Dios. Este orgullo es también uno de los pecados que llevan a la muerte. Si bloquea la gracia de Dios, ¿cuán grande no será este pecado? El pasaje que leímos juntos hoy es la asombrosa historia de la mujer sirofenicia, que derribó la montaña de su orgullo y vanidad, descendiendo voluntariamente al lugar más bajo para experimentar la gracia de las migajas del Señor. El trasfondo del pasaje de hoy es la región de Tiro. En aquel tiempo, la región de Tiro era el centro de la cultura pagana y la idolatría de Baal y Astarot. El problema con Baal y Astarot no era solo que fueran ídolos, sino que promovían una cultura externamente muy ostentosa. Fue en este lugar donde Jesús se encontró con una mujer. La Biblia la presenta como una mujer griega, de nacionalidad sirofenicia. Esto no solo significa que era una gentil, sino también que era una mujer intelectual, educada en la cultura helénica, que era la cultura dominante de la época. Además, decir que era sirofenicia sugiere que vivía una vida inmersa en la idolatría, y que pertenecía a la clase alta dentro de esa cultura ostentosa. Sin embargo, ella tenía un problema muy grave que ni el conocimiento ni la riqueza podían resolver. Era el problema de su propia hija. El dolor de su hija, poseída por un demonio y oprimida por una fuerza espiritual que le impedía vivir una vida normal, era el mayor problema para esta mujer. Por eso, al oír las noticias sobre Jesús, fue a buscarlo y se postró a sus pies. La expresión «se postró», que aparece al final del versículo 25, puede describir el acto físico de postrarse, pero si examinamos bien su significado en el idioma original, contiene una actitud de rendición absoluta y adoración. Así es. Cuando su propia hija estaba sufriendo, ¿de qué servía el dinero? ¿De qué servían las riquezas? ¿De qué servía la posición social? Dejando todo eso a un lado,
Esta mujer, para sanar a su hija, aunque era una gentil y Jesús, desde su perspectiva, también era un extraño lejano, se acercó a él y se humilló con una actitud de rendición. La mujer sirofenicia estaba dispuesta a desechar toda su posición social y su orgullo por el bien de su hija. Sin embargo, a pesar de la súplica ferviente y la actitud de la mujer, Jesús le dio una respuesta que parece realmente dura. Leamos juntos el versículo 27 del pasaje de hoy. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Amén. Aquí, el uso de la palabra perrillos era una expresión despectiva que los judíos de la época usaban para menospreciar a los gentiles. Era como decir, esta gente es como perros, como animales. Sin embargo, aquí debemos reflexionar sobre la palabra original que el Señor usó para perrillos. En el idioma original de la época, había dos palabras para perro. Estaba la palabra kuon, que se refería a los perros salvajes y feroces de la calle, y la palabra kunarión, que significaba un cachorro o un perro doméstico. ¿Cuál de estas dos palabras se usó en el pasaje de hoy? Se usó la segunda palabra, kunarión. El perro del que hablaba Jesús no era en el sentido de un perro salvaje que vive bruscamente en el campo, una bestia, sino en el sentido de un cachorro o un perro doméstico cuidado en casa. Por eso, la versión Reina Valera 1960 traduce esta palabra como perrillos, perros pequeños. Por supuesto, referirse a una persona como un perro, ya sea un perro salvaje o uno doméstico, es un insulto y una expresión despectiva. Y para expresar la distancia de los gentiles del poder salvador y sanador de Dios, no habría gran diferencia entre un perro doméstico y un perro salvaje. Sin embargo, podemos pensar que Jesús tenía una intención, al usar específicamente kunarión, en lugar de kuon. Tal vez Jesús, aunque ella era una mujer gentil, tenía un plan para probar su fe, invitarla a un lugar de humildad más profunda y permitirle experimentar este asombroso milagro. Pero, por muy desesperada que estuviera, ¿cómo se sentiría al ser despreciada de esta manera? ¿No se enojaría pensando, ¿cómo se atreve a tratarme así? ¿Acaso no tengo dinero? ¿Acaso no tengo una posición social? Por muy urgente y desesperada que sea la situación, ¿nacería en su corazón el deseo de recibir ayuda de alguien que la llama perro en su cara? Ese sentimiento es precisamente el orgullo que reside en nosotros. Al oír estas palabras, la mujer podría haberse levantado y marchado. Podría haber pensado, vine en vano. Solo me he sentido herida, volvamos a casa. Pero la Biblia no dice eso. A pesar de haber escuchado tales palabras, ella humilló su orgullo y mostró aún más grande su amor por su hija y su confianza en Jesús. Por eso, después de escuchar las palabras de Jesús, las aceptó y respondió así. Es el versículo 28 de hoy. Leámoslo juntos. Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Amén. Las migajas que ella pidió aquí se refieren a los trozos muy pequeños que caen de la mesa, y dijo que eran las migajas que los niños comían. ¿Cuán pequeñas serían esas migajas, esos restos que caen mientras los niños comen? Son realmente sobras insignificantes. Por eso, la Biblia, el mensaje, traduce esta palabra como sobras. Ella pidió incluso esa gracia, que es como sobras inútiles. Lo asombroso es que, al escuchar esta ingeniosa confesión de la mujer, Jesús reconoció sus palabras y alabó su fe. Si miran en Mateo capítulo 15, que es un pasaje paralelo al de hoy, verán que Jesús alaba la fe de esa mujer, y le concedió el asombroso milagro de la sanación de su hija. Podemos ver que la mujer tenía la firme fe de que incluso las más pequeñas migajas del Señor, caídas en el lugar más bajo, eran suficientes para resolver el problema de su hija. Nuestro Señor ciertamente responde a quienes, con el corazón de un perrillo debajo de la mesa, confían y piden solo lo que pertenece al amo. Por lo tanto, el pasaje que leímos juntos hoy no habla simplemente de una oración persistente y que no se rinde. Uno de los mayores malentendidos que tenemos sobre la oración es la idea de que la sinceridad mueve los cielos. Es decir, que si te esfuerzas lo suficiente, el cielo se conmoverá. Esta
Es una de las premisas más plausibles sobre la oración, pero la oración cristiana no es así. La oración cristiana no necesariamente establece una proporción directa entre nuestro esfuerzo y la respuesta de Dios. Si leemos la Biblia con atención, vemos que el Señor, más allá de decir oren con fervor, nos pide y nos dice más bien, crean en mí. No son nuestros esfuerzos los que nos hacen encontrar la respuesta de Dios, es porque no puedo hacer nada por mi cuenta que busco a Dios. Y porque sé y reconozco que no soy nada, me vuelvo ferviente. Es porque creo en Dios que no tengo más remedio que acercarme con fervor. Mi fervor y la respuesta de Dios no son necesariamente proporcionales. En el pasaje de hoy, lo que el Señor vio no fue el fervor de la mujer, sino su actitud de humillarse y vaciarse de sí misma, su fe en que no podía prescindir de la misericordia del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, lo que querrá ver no es si te esforzaste o no, sino la fe. La mujer desechó su orgullo y pidió las migajas, pero el Señor le concedió una mesa abundante con la sanación de su hija y la alegría de la salvación. Esta fue la gran gracia que obtuvo por su fe, por esa actitud. La psicóloga Brené Brown dijo, para conectar verdaderamente con alguien, se necesita el coraje de mostrar la propia vulnerabilidad. Parece que esto también es cierto en nuestra relación con el Señor. Para conectar profundamente con Dios, debemos dejar de lado todo nuestro orgullo. Se necesita un coraje puro y fe para mostrar nuestro fondo, el hecho de que no somos nada sin el Señor. La mujer sirofenicia del pasaje de hoy lo demuestra con gran precisión. No es nuestro esfuerzo lo que mueve a Dios, sino la fe que confía completamente en Él, lo que nos hace encontrar su respuesta. Amados hermanos y hermanas, somos seres que son amados suficientemente por Dios porque somos seres suficientemente imperfectos. Por lo tanto, sin importar el motivo de oración, cuando nos acercamos a Dios para orar, debemos comenzar nuestra oración así. Señor, ante ti soy un pecador, ten piedad de mí. Cuando nos humillamos así ante el Señor y nos postramos honestamente con fe total, creo que las puertas del cielo se abrirán. Y creo que la abundante gracia de las migajas, que el mundo no puede dar, llenará nuestras vidas en abundancia. Crucifiquemos nuestro orgullo. Anhelo sinceramente que la fe humilde de la mujer sirofenicia, que solo deseaba la misericordia del Señor, sea la de todos nosotros. Cuando nos humillemos, el Señor nos exaltará, y creo que llenará nuestros corazones vacíos con su amor infinito. En esta madrugada, espero que nos acerquemos en oración, confesando nuestra pequeñez y humildad. Que sea un tiempo de oración humilde, buscando fervientemente la gracia de las migajas por la fe. Bendigo en el nombre del Señor.